Buenos días, licenciada Ana Karina Vera. Soy Eridei Paute Vanegas, estudiante del paralelo 102 del proyecto de vinculación. Como tema principal tenemos el derecho de los niñas, niños y adolescentes frente al sharing, pero especialmente yo voy a hablar de la normativa relacionada al derecho de los menores que se reconocen en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Como introducción tenemos que el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea entra en vigor en mayo del 2018 en una legislación que establece normas para tratar los datos personales dentro de los países miembros de la Unión Europea. Como principal objetivo tienen fortalecer la protección de la privacidad de los ciudadanos y residentes de la Unión Europea, garantizando el control sobre sus datos personales y tratamiento justo y transparente de los mismos. Para entrar en contexto un poco de los derechos de los menores, tenemos que los menores representan un grupo muy vulnerable en el entorno digital y ya que a menudo no tienen plena comprensión de los riesgos asociados con el uso de tecnologías y el manejo de los datos personales. El acceso a Internet y el uso de dispositivos digitales desde edades tempranas plantean desafíos en términos de protección de la privacidad y seguridad de los menores. Principales derechos y consideraciones que tenemos que tomar, especialmente para los menores de edad en relación con el tratamiento de sus datos personales. Como principal derecho tenemos derecho a la información transparente y comprensible, que quiere decir que los proveedores de servicios deben proporcionar información clara y fácilmente comprensible sobre cómo se utilizarán los datos personales de los menores. Tenemos también el derecho al consentimiento informado y específico. Se requiere el consentimiento de los padres o tutores legales antes de procesar los datos personales de los menores, con énfasis en claridad específicamente del consentimiento. También tenemos el derecho a la notificación en caso de violación de los datos. En caso de violación de los datos que afecten a los menores, los responsables del tratamiento deben notificar la violación a las autoridades competentes y en ciertos casos a los propios menores y representantes legales. Tenemos derecho al olvido y a la eliminación de los datos. Los menores tienen derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sea necesario para fines con los que se fueron recopilados. Tenemos también el derecho a la portabilidad de datos, que quiere decir que los menores tienen derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, y a transmitir estos datos a otro responsable de tratamiento. Tenemos también el derecho a la restricción del tratamiento de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que los menores pueden solicitar la restricción del tratamiento de sus datos personales en ciertas circunstancias, como la exactitud de los datos o la ilegalidad del tratamiento de los mismos. También tenemos la edad del consentimiento parental. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establece los 16 años como edad de referencia para requerir el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de datos de menores, permite que los Estados miembros puedan establecer una edad inferior, pero nunca por debajo de los 13 años, de acuerdo al artículo 8 de este reglamento. La verificación de la edad. Los responsables de los tratamientos de datos deben hacer esfuerzos razonables para verificar la edad del menor y obtener el consentimiento parental cuando corresponda, teniendo en cuenta la tecnología disponible. Interés superior del menor. En la interpretación y la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, para el tratamiento de datos de menores se deberá tener en cuenta el interés superior del menor. Tenemos también los servicios de prevención, asesoramiento. El Reglamento General de Protección de Datos permite excepciones al requisito del consentimiento parental. Cuando el tratamiento sea necesario para servicios de prevención o asesoramientos prestados directamente a un menor. Tenemos los derechos de privacidad desde el diseño. Los servicios de la sociedad de la información dirigidos específicamente a menores deben incorporar mecanismos para proteger sus derechos de privacidad desde el diseño y por defecto, como lo dice el artículo 25 de este reglamento.
También tenemos derecho a ser informado. Los menores tienen derecho a la información y comunicación relacionadas con el tratamiento de sus datos. Deben expresarse en estas comunicaciones y esta información debe expresarse en un lenguaje claro y sencillo, fácil de entender por los menores. Tenemos los códigos de conducta. El Reglamento General de Protección de Datos fomenta la elaboración de códigos de conducta específicos para la protección efectiva de los derechos de los menores en el tratamiento de sus datos personales. Luego tenemos las obligaciones de estos proveedores de servicios digitales frente a la protección de los datos de los menores. Los proveedores de servicios digitales tienen la responsabilidad de implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un tratamiento seguro de los datos personales de los menores. También deben obtener el consentimiento de los padres o tutores legales antes de recopilar, procesar o utilizar datos personales de menores, específicamente en el contexto de servicios en línea dirigidos especialmente a niños. Tenemos la protección frente a la mercadotecnia, que quiere decir que se prohíbe el tratamiento de datos personales menores con fines de mercadotecnia directa, de acuerdo al artículo 6 de este reglamento. También tenemos el diseño de servicios. Los servicios de la sociedad de la información dirigida a menores deben incorporar desde su diseño garantías de protección para los mismos. Tenemos también cuáles serían las consecuencias por el incumplimiento o el mal uso de estos datos personales. Como principal consecuencia que tenemos son las multas administrativas, que van hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen del negocio total anual global para las empresas que estén utilizando estos datos mal, optándose por la cuantía superior por infracciones graves como incumplir los principios básicos del tratamiento de uso de datos, los derechos de los interesados, las transferencias internacionales de datos, de acuerdo al artículo 83, literal 5 y literal 6 de este reglamento. También tenemos hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio para otras infracciones como no designar delegado de protección de datos cuando procede o incumplir requisitos relativos al registro de actividades del tratamiento. Tenemos también una advertencia que es la autoridad de control competente puede amonestar al responsable o encargado del tratamiento que esté realizando operaciones con estos datos. Tenemos órdenes de corrección, limitación o suspensión. Las autoridades pueden ordenar al responsable encargado de las operaciones del tratamiento que se ajusten a los dispositivos del Reglamento General de Protección de Datos, pudiendo ordenar a los mismos la suspensión temporal o definitiva de operaciones de tratamiento de estos datos. Tenemos prohibición de los tratamientos de datos. La autoridad de control puede imponer una limitación temporal o definitiva al tratamiento, incluida su prohibición, de acuerdo al artículo 58 de este reglamento. Además, las sanciones de este reglamento contemplan medidas como la obligación de poner en conocimiento las violaciones de seguridad de los datos a los interesados y el derecho de indemnización por daños y perjuicios si así lo proceda. Otra consecuencia son multas. Son las sanciones más relevantes y persiguen ser efectivas, proporcionadas y disuasorias para los casos de incumplimiento. Como conclusiones, tenemos que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea reconoce la situación de especial vulnerabilidad en los menores respecto al tratamiento de sus datos personales y establece muchas garantías y derechos reforzados para su protección. Otra conclusión que tenemos es que se requiere el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de estos datos de los menores por debajo de cierta edad, 16 años por defecto, en prestación de servicios de la sociedad de información. Los menores también tienen derecho a recibir información accesible en un lenguaje claro y sencillo sobre el tratamiento de sus datos personales. Se prohíbe el tratamiento de datos de menores con fines de mercadotecnia directa, protegiendo su privacidad frente a la explotación comercial de dichos datos. El interés superior del menor debe ser una consideración primordial en la ampliación e interpretación de las normas del Reglamento General de Protección de Datos relacionados con el tratamiento de sus datos. Los servicios de la sociedad de información dirigidas a menores deben incorporar garantías de protección de datos desde su diseño y por defecto de los mismos.
Los menores tienen un derecho reforzado a a la supresión o derecho al olvido de sus datos personales sin dilación indebida. Se fomenta la elaboración de códigos de conducta para una aplicación efectiva de los derechos de los menores en el tratamiento de datos. Muchísimas gracias. Eso sería todo el video.